Maussan Televisión presenta. A nombre de Sebastián Maussan le doy la bienvenida a Tercer Milenio 360 Internacional. Soy Mauricio Vázquez y estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Cobardes. Llama Donald Trump a los países miembros de la OTAN por no apoyarle en el estrecho de Hormuz e intensifica su ofensiva. Mientras tanto, Benjamin Netanyahu confirma que no avisó al estadounidense del ataque que lanzaría en instalaciones de gas de Irán, como el republicano asegura. Reciben en Irán a las integrantes de su selección de fútbol como heroínas, tras la polémica por no cantar su himno nacional y el asilo en Australia, pero surgen amenazas. Demandan 24 estados al gobierno de Donald Trump por derogar una ley ambiental fundamental para combatir el cambio climático. Tormenta eléctrica en Pakistán causa al menos 15 muertos. Investigadores de la Universidad de Houston consiguen la superconectividad más alta desde 1911. Impresionante. Descubren en Marte un misterioso objeto brillante cilíndrico. El astrofísico de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, exige que la NASA lo investigue. ¿De qué se trata? Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan. Donald Trump arremetió contra los países de la OTAN, llamándolos cobardes por no apoyar en el conflicto en el estrecho de Hormuz. Asegura que Estados Unidos ganó la batalla y ahora Europa solo se queja del precio del petróleo. Es una nota de Jennifer Martínez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como cobardes a varios países miembros de la OTAN a través de su red social Truth Social por negarse a participar en una operación para asegurar el tránsito en el estrecho de Hormuz. Esto en medio de la creciente tensión con Irán. Se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Hormuz. Una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo. Tan fácil de hacer para ellos, con tan poco riesgo. ¡Cobardes! Y lo recordaremos. Las declaraciones surgen en un contexto de presión internacional tras el aumento de hostilidades en Medio Oriente, particularmente después de acciones militares atribuidas a Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. La situación en la zona del estrecho de Hormuz ha generado preocupación internacional debido al riesgo de interrupciones en el suministro energético, lo que ya ha impactado los precios del petróleo y ha elevado la tensión geopolítica. Trump criticó públicamente a los países de la OTAN que han evitado involucrarse en acciones militares directas en la región. Según los reportes citados, el mandatario estadounidense ha insistido en que existe muy poco riesgo militar en una eventual intervención, una postura contraria a la aparente cautela de los gobiernos europeos, y estas declaraciones profundizan las diferencias dentro de la alianza. Para empezar, quiero decir que nos está yendo extraordinariamente bien en Irán. La diferencia entre ellos y nosotros es que hace 2 semanas tenían una armada. Ahora no tienen ninguna. Está toda en el fondo del mar. 58 barcos hundidos en 2 días. Y nosotros tenemos la mejor armada del mundo, sin duda alguna, así que nos está yendo muy bien. No vamos a permitir que tengan armas nucleares porque si las tuvieran, las usarían, y no vamos a permitirlo. Otros presidentes deberían haberlo hecho hace mucho tiempo. Por su parte, a través de su canal de Telegram en los medios oficiales iraníes, el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, declaró que el enemigo había sido derrotado.
El estrecho de Hormuz es una de las rutas más importantes para el comercio mundial de petróleo, por donde transita cerca de una quinta parte del crudo global. Mientras Estados Unidos busca reforzar su presencia y presionar a sus aliados, la falta de consenso dentro de la OTAN refleja la complejidad del momento. Analistas coinciden en que cualquier acción en el estrecho de Hormuz podría tener consecuencias económicas y militares de gran alcance, mientras Estados Unidos intensifica la cantidad de tropas en la zona. Las declaraciones de Trump no solo evidencian tensiones con Irán, sino también dentro de la propia Alianza Occidental. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que Israel atacó un yacimiento iraní sin autorización de los Estados Unidos. Negó haber arrastrado a Washington a la guerra, mientras que Trump reiteró que no enviará tropas por tierra. Vamos con Bernardo Zabaleta. Donald Trump expuso públicamente por primera vez a Israel cuando aseguró en Truth Social que el ataque a los yacimientos de gas iraníes, a los que calificó como extremadamente importantes y valiosos, fue una acción unilateral de la que Estados Unidos no sabía nada. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu admitió que esto era cierto y aseguró que a petición de Trump no lo harán más en el futuro. Israel actuó solo contra el complejo de gas de Azaluyeh. Segundo hecho, el presidente Trump nos pidió que suspendiéramos futuros ataques y nos estamos absteniendo. El proyectil lanzado por Israel alcanzó una parte de las instalaciones de gas, provocando incendios en varias zonas. El gobierno de Irán informó que el bombardeo contra estas instalaciones no causó víctimas. Netanyahu aseguró que tras 20 días de guerra, Estados Unidos e Israel están ganando el conflicto contra Irán, atacando sus reservas de armas al mismo tiempo que la infraestructura para fabricarlas. En la operación León Ascendente, destruimos misiles y gran parte de la infraestructura nuclear. Pero lo que estamos destruyendo ahora son las fábricas que producen los componentes para fabricar estos misiles y las armas nucleares que intentan producir. Estamos aniquilando su base industrial como nunca antes. Las defensas aéreas de Irán han quedado inutilizadas. Su armada yace en el fondo del mar. Hoy atacamos otra parte de su armada en el mar Caspio. Su fuerza aérea está prácticamente destruida. El primer ministro israelí aclaró que Estados Unidos entró en conflicto con Irán por intereses propios y no por influencia de Israel. ¿De verdad alguien cree que alguien puede decirle al presidente Trump qué hacer? Por favor, el presidente Trump siempre toma sus decisiones basándose en lo que considera mejor para Estados Unidos. Y dicho sea de paso, también en lo que considera mejor para las generaciones futuras. Por su parte, Trump aseguró que no desplegará tropas terrestres en Irán, pero pidió a todos sus aliados que ayuden a Estados Unidos a reabrir el estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural del mundo. Hormuz tiene 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto, por lo que cualquier fuerza naval que intente cruzarlo se convierte en presa fácil para los ataques iraníes. La selección femenil iraní fue recibida como heroína tras su regreso al país. Pero el mismo día, el régimen ejecutó a 3 manifestantes y hay denuncias de amenazas a familiares. Nos lo cuenta Valdemar López. Las jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán regresaron a su país, donde fueron recibidas como heroínas por parte de las autoridades islámicas, luego de verse envueltas en una polémica por las solicitudes de asilo durante su participación en Australia para la Copa de Asia. Pese a que fueron presentadas varias solicitudes de asilo político en Australia, finalmente solo 2 jugadoras permanecieron en ese país. El resto del equipo y el cuerpo técnico ya se encuentra de regreso en Irán. Sin embargo, activistas de derechos humanos denunciaron presión por parte de las autoridades islámicas de Irán con llamados e interrogatorios a las familias de las jugadoras para obligarlas a retirar sus solicitudes de asilo y volver al país. Ante todo, estamos muy felices de estar en Irán, porque Irán es nuestra patria. Todo lo que pasamos, todas las dificultades, no valía la pena para quedarnos allí.
Como dije, les estoy agradecida. No esperaba que tanta gente viniera a darnos la bienvenida y estoy feliz de ser hija de Irán. El ambiente de júbilo con el recibimiento de las jugadoras de fútbol en el país persa contrastó con el anuncio de ejecución por parte del gobierno iraní de 3 hombres que participaron en las manifestaciones del pasado mes de enero. La ejecución de los 3 condenados por disturbios, en los casos de Mehdi Kasemi y Saleh Muhammadi, sentenciados a ejecución por el delito de mojarebe, intimidación armada contra la población, así como Said Daboudi, condenado a ahorcamiento, se llevaron a cabo esta mañana. La dura represión del régimen se ha recrudecido con el inicio de la guerra por parte de Estados Unidos e Israel, países que usaron como justificación la situación de la población iraní. En medio de la guerra, el régimen islámico de Irán ha advertido que cualquier tipo de manifestación será considerada un acto de traición. Un joven mexicano de 19 años murió bajo custodia del ICE en Florida. Es la muerte número 42 de migrantes detenidos desde el año pasado. Es una nota de Bernardo Zabaleta. Un migrante mexicano murió en custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. El fallecido fue identificado como Roger Pérez Jiménez, de 19 años, de origen chiapaneco, quien se encontraba en el centro de detención del condado de Glades en Moore Haven, Florida. Este es el caso más reciente de muerte de migrantes bajo custodia de ICE, que lleva al menos 13 muertes tan solo entre enero y marzo de este año, 3 de ellos mexicanos. Esta cifra se suma a las 31 muertes registradas el año pasado, lo que lleva a 44 los muertos en custodia de ICE desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, la cifra más alta en 2 décadas. De acuerdo con ICE, la muerte de Pérez Jiménez fue presuntamente un suicidio, aunque la causa oficial está aún bajo investigación. El mexicano fue encontrado inconsciente por el personal del centro de detención, que intentó reanimarlo sin éxito durante casi 10 minutos. Pérez se encontraba bajo custodia, acusado de un delito grave de fraude por suplantación de identidad y resistencia a la autoridad. A través de redes sociales, los padres de Pérez Jiménez piden apoyo para reunir recursos y poder repatriar los restos de su hijo, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores de México exige que el caso se investigue. La situación de los migrantes con emergencias médicas en custodia de ICE se repite en centros de detención de todo Estados Unidos. Las llamadas a los servicios de emergencia procedentes de lugares como el campamento East Montana en Texas, el centro de detención de ICE más grande del país, llegaban a un ritmo de casi 1 al día durante 5 meses. Operador del 911 de El Paso, ¿cuál es la dirección de la emergencia? Estamos en el centro de detención de ICE Camp Montana East. Actualmente tenemos a un detenido con tendencias suicidas. Está intentando hacerse daño. Las redadas masivas han saturado los centros de detención y provocan que ICE inicie una búsqueda a nivel nacional de espacio para albergar a los migrantes, que están lejos de ser los peores criminales que Trump prometió deportar. Datos del propio ICE muestran que el 80% de los detenidos no tienen antecedentes penales y fueron víctimas de una redada a gran escala. Proponen incluir los antiguos campos de concentración nazi como patrimonio mundial de la UNESCO. La iniciativa busca preservar la memoria ante el aumento del antisemitismo. Vamos con Guillermo López. Directores de memoriales construidos en antiguos campos de concentración nazis, como el de Dachau, Buchenwald y Bergen-Belsen, han pedido durante una conferencia en La Haya que se incluya a los campos de concentración en la lista de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. De acuerdo a los solicitantes, estos sitios demuestran qué pasa cuando la dignidad de los seres humanos no es respetada, en un momento en que el antisemitismo está a la alza. Recientemente, artefactos explosivos fueron colocados afuera de una escuela judía en Ámsterdam y en una sinagoga en Rotterdam, en los Países Bajos, causando miedo y enojo en la comunidad judía. En los últimos años, los ataques en contra de los judíos se han incrementado, en gran medida debido a las acciones bélicas del gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en contra de los palestinos y otros grupos en Medio Oriente, lo que ha dañado en gran medida la imagen del pueblo judío en todo el mundo. Actualmente, el campo de concentración nazi más grande, el de Auschwitz-Birkenau, en Polonia,
que fue liberado por el ejército de la Unión Soviética, ya forma parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Según los directores de los memoriales de la Segunda Guerra Mundial, miembros de partidos alemanes de derecha, que están en auge, como el AfD, están en contra de recordar los campos de concentración, al considerarlos como algo insignificante en la historia de Alemania. Soy uno de los últimos sobrevivientes del Bergen-Belsen, pero obviamente estamos desapareciendo y hay que encontrar nuevas formas de presentar esto a la gente para que no lo olviden. Un sistema de inteligencia artificial en Brasil promete combatir la delincuencia. Sin embargo, ya ha provocado arrestos erróneos de personas inocentes. Nos lo cuenta Valdemar López. En la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, un innovador sistema de reconocimiento facial por inteligencia artificial ha sido implementado por las autoridades para combatir la delincuencia. Pero han surgido críticas por el uso de esta tecnología y los errores que aún comete, llevando a arrestos de personas inocentes. Smart Sampa es el mayor sistema de reconocimiento facial mediante IA de toda América Latina. Con más de 40.000 cámaras de videovigilancia bajo su control, las autoridades brasileñas han exaltado su funcionamiento. Aseguran que desde su implementación a finales de 2024 ha ayudado a encarcelar a casi 3.000 fugitivos de la ley, además de 4.000 personas que cometían delitos en flagrante. Smart Sampa es una central de monitoreo que cuenta con 5 servicios fundamentales: reconocimiento facial de personas buscadas por la justicia, reconocimiento facial de personas desaparecidas, detección de delitos en flagrancia, reconocimiento de matrículas de vehículos y atención a mujeres víctimas de violencia. Pero de acuerdo con una investigación de la agencia AFP, informes oficiales demuestran que más del 8% de las personas arrestadas durante el primer año de operación de Smart Sampa debieron ser liberadas por tratarse de errores en el reconocimiento facial por IA. Este sistema de inteligencia artificial funciona mediante el cotejo en tiempo real de las imágenes de las cámaras con datos judiciales. Sin embargo, la tecnología no siempre genera confianza entre las personas. Algunos han criticado su similitud con el libro de ficción 1984, una distopía con una vigilancia total del Gran Hermano. Conozco algunos casos de personas que fueron encarceladas por error y creo que haría falta un análisis más profundo. El sistema todavía necesita mejorarse. La inteligencia artificial se ofrece como una alternativa de seguridad pública, pero que en la práctica puede usarse para control civil. Sin una conciencia humana que la supervise, aún puede llevar a graves errores como encarcelar a personas inocentes. Estas son las breves de Tercer Milenio 360 Internacional. Tercer Milenio 360 Internacional informa. Muere Chuck Norris a los 86 años de edad. Será recordado por sus películas junto a Bruce Lee, con el que protagonizó grandes peleas. En más información, acusa Washington a Gustavo Petro, presidente de Colombia, de tener nexos con el narcotráfico. 24 estados de Estados Unidos demandaron al gobierno de Trump por debilitar a la Agencia de Protección Ambiental. La disputa gira en torno a eliminar bases legales contra el cambio climático. Es una nota de Lisbeth Campuzano. Una coalición de más de 20 gobiernos estatales en Estados Unidos demandó a la administración del presidente Donald Trump tras la decisión de eliminar un dictamen científico clave que durante años permitió regular las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. La acción legal fue presentada contra la Environmental Protection Agency luego de que la agencia revocara el llamado Endangerment Finding, una determinación científica establecida en 2009 que concluye que los gases de efecto invernadero representan un peligro para la salud pública y el medio ambiente. Este dictamen ha sido durante más de una década la base legal que permite al gobierno federal
regular las emisiones contaminantes de automóviles, plantas eléctricas y diversas industrias bajo la Clean Air Act. Funcionarios estatales que impulsan la demanda aseguran que eliminar esta determinación ignora la evidencia científica acumulada sobre el calentamiento global y debilita la capacidad del país para enfrentar la crisis climática. Desde la administración de Trump, en cambio, se ha defendido la medida como parte de una estrategia de desregulación, al argumentar que la agencia no debería tener autoridad para organizar contaminantes que tienen un impacto global como el dióxido de carbono. Expertos ambientales advierten que si esta base legal desaparece, muchas de las políticas federales destinadas a limitar la contaminación climática podrían quedar sin sustento jurídico. El caso ya fue presentado ante tribunales federales y podría escalar hasta la Corte Suprema, en medio de un intenso debate sobre el papel del gobierno en la lucha contra el cambio climático. 7 de cada 10 ríos en Europa están contaminados con microplásticos. El problema se concentra en zonas urbanas y vertederos ilegales. Vamos con Mariana Díaz. Los microplásticos contaminan 7 de cada 10 ríos europeos, según estudios recientes. Análisis indicaron que los microplásticos contaminan aproximadamente el 70% de los ríos y arroyos analizados en Europa, una cifra que muestra una crisis ambiental generalizada. El problema tiene lugares concretos, ya que trabajos de campo de la Fundación for the Best World han identificado arroyos urbanos y puntos de vertido ilegal, donde la basura entra directamente en el medio natural. El análisis afirmó que el problema no nace en los ríos, nace en casa. Cada lavado de ropa sintética libera miles de microfibras plásticas que atraviesan las lavadoras y llegan a las redes de saneamiento. A eso se le suma un hábito crítico, el tirar toallitas húmedas al inodoro. Con la lluvia intensa todo se acelera. En esos episodios, las redes no pueden absorber todo el caudal y liberan parte del contenido directamente al medio. Los grandes ríos europeos, incluido el Rin, Ebro, Sena y Danubio, presentan niveles críticos de contaminación por microplásticos, con más del 60% de las masas de agua afectadas por estas partículas que provienen principalmente de fibras sintéticas textiles y residuos industriales, siendo el Rin uno de los más contaminados y el Ebro una vía clave de vertido al Mediterráneo. Se han identificado más de 33 tipos de polímeros mediante técnicas de espectroscopía infrarroja, en las que la mayoría derivan de usos comunes, como el manejo inadecuado de basura doméstica. La fundadora de For the Best World, Elisenda Frankett, señaló: la protección del agua empieza en cada residuo que no se abandona. Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua como una manera de crear conciencia a toda la humanidad respecto a la necesidad de su cuidado y la gestión sostenible relacionada con todos sus recursos. El mensaje de la conmemoración este año es directo: actuar o asumir que el problema seguirá creciendo si no se toman las medidas necesarias de manera urgente. Científicos identificaron el registro más antiguo del canto de una ballena, grabado en 1949. Un hallazgo que podría cambiar la comprensión de la comunicación marina. Nos lo cuenta Montserrat Maussan. La institución oceanográfica de Woods Hole ha publicado el primer registro que se tiene del canto de una ballena en la historia, el cual ocurrió casi 20 años antes de que oficialmente se descubriera que las ballenas cantan. Los científicos creen que este registro podría ayudarlos a entender de mejor manera cómo funciona la comunicación en los océanos. En marzo del año de 1949, cerca de Bermudas, un grupo de científicos realizó experimentos con tecnología de audio. A través de un micrófono submarino, lograron registrar una serie de sonidos que en ese momento no supieron identificar. Décadas después, ese archivo olvidado sería reconocido como el registro más antiguo conocido del canto de una ballena jorobada. Date, 7 March 1949. The time, 12:15.
océano de ese tiempo era mucho más silencioso que el actual. En esa grabación no solo se escucha el canto de la ballena, sino también un entorno previo al incremento masivo del tráfico marino. Esto permite a los científicos comparar cómo ha cambiado el sonido del ambiente y cómo estas transformaciones pueden afectar la forma en la que estas ballenas se comunican. Las ballenas son reconocidas por sus complejas vocalizaciones que pueden extenderse por largos periodos y presentar patrones repetitivos similares a canciones. Estos sonidos cumplen funciones para la orientación, la localización de alimento, la reproducción y las interacciones sociales con otros miembros de su especie. La grabación encontrada entre los archivos ocurrió muchos años antes de que Roger Payne identificara oficialmente los cantos de las ballenas en 1967. El impacto de sus investigaciones fue enorme. La difusión de los cantos de ballena impulsó movimientos ambientales a nivel mundial y contribuyó a medidas históricas para la conservación de estas especies marinas. Hoy, el redescubrimiento de esta grabación de 1949 no solo complementa el conocimiento científico, sino que también nos recuerda el legado de Roger Payne. Escuchar ese canto antiguo es recordar el camino recorrido en la defensa de las ballenas y comprender que aún hay mucho por lograr para proteger a la vida marina. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Rana, una especie clave para los ecosistemas. Su desaparición es una alerta ambiental global. Es una nota de Carmen Ramos. ¿Sabías que existe un día para celebrar a las ranas? Este 20 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Rana, una fecha dedicada a concientizar sobre la importancia de estas criaturas en los ecosistemas y las amenazas que ponen en riesgo su conservación. Actualmente existen 7.000 especies de ranas, de las cuales al menos 2.800 están catalogadas como en peligro de extinción. Entre sus principales amenazas destacan la pérdida de humedad en sus hábitats, ocasionada por el calentamiento global y las altas temperaturas, lo que también afecta su reproducción. Al igual, la contaminación ambiental de ríos, lagos y zonas húmedas, así como la tala, quema y destrucción de extensiones naturales. Algunas de las características que más destacan a estos anfibios es que las ranas no pueden beber agua a través de su boca, sino que la absorben a través de su piel. A diferencia de los sapos, las ranas tienen la piel suave y húmeda. Algunas especies de ranas pueden cambiar de color para camuflarse y protegerse de los depredadores. Las ranas hibernan durante el invierno, en el fondo de ríos y estanques, y pueden sobrevivir sin oxígeno durante varios meses. Las ranas tienen ojos grandes y saltones que les permiten ver en todas las direcciones. Un dato curioso es que las ranas tienen gran importancia en nuestro planeta, ya que si esta especie desapareciera, habría graves consecuencias, como el incremento de las poblaciones de insectos, los cuales son transmisores de enfermedades como la malaria, dengue y fiebre amarilla. También son importantes indicadores de salud del ecosistema. Además, ayudan a mantener el ciclo de nutrientes y a la fertilización del suelo. Sin mencionar que son fuente de alimento para otros animales, como las aves, serpientes y otros reptiles. Por ello, este día le recordamos que proteger a los anfibios implica también proteger los hábitats naturales donde viven, como humedales, bosques, ríos o pantanos. Porque lo que hagamos hoy definirá el equilibrio del planeta y el bienestar de todas las especies, incluida la humana. Una tormenta eléctrica causó al menos 15 muertos en Karachi. Decenas de personas resultaron heridas por las condiciones extremas. Vamos con Lisbeth Campuzano. Una poderosa tormenta azotó en Pakistán y dejó
al menos 21 muertos y más de 2 docenas de heridos, tras derribar muros y hogares en Karachi. El Departamento Meteorológico de Pakistán informó que los vientos se registraron con alta intensidad durante varias horas. El alcalde de Karachi, Murtaza Wahab, instó a los residentes a permanecer en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios. Asimismo, advirtió que muchos árboles habían caído. Sin embargo, hasta ahora, en el área de Mawajgot, en la ciudad de Baldia, los equipos de rescate han recuperado 13 cuerpos bajo los escombros de un edificio derrumbado. El servicio meteorológico señaló que la tormenta comenzó desde el miércoles y se prolongó durante toda la noche, dejando afectaciones en la ciudad costera de Pakistán y en los 7 distritos de la capital. Ayer alrededor de las 10 en punto, comenzó a llover mucho, con tormentas eléctricas en Karachi. De los muertos registrados, al menos 2 son mujeres. Estábamos recibiendo llamadas de letreros y muros colgando en diferentes partes de Karachi. De acuerdo a los pronósticos meteorológicos, se mantiene una alerta ante nuevos temporales que podrían afectar a la comunidad de Sindh en los próximos días. Los cortes de electricidad y las perturbaciones de tráfico persisten en algunas zonas de la ciudad, mientras las autoridades piden a los residentes extremar precaución. La tragedia deja al descubierto la fragilidad de muchas comunidades frente a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos, recordando que, detrás de cada tormenta, hay vidas marcadas por la pérdida y la reconstrucción. Un centro en Somalilandia rescata chitas del tráfico ilegal hacia países del Golfo. Muchos fueron separados de sus madres para ser vendidos como mascotas. Nos los cuenta Carmen Ramos. Las autoridades de Somalilandia, en colaboración con el Fondo de Conservación del Guepardo, llevaron a cabo el rescate de al menos 20 crías de guepardo destinadas al comercio ilegal de mascotas exóticas hacia los países del Golfo Pérsico. 21 felinos fueron rescatados y trasladados al Centro de Rescate y Conservación de Guepardos en Yed Debul, cerca de Hargeisa, un complejo que protege a más de 100 guepardos rescatados. Durante los últimos 15 años hemos aprendido mucho sobre el comercio ilegal de guepardos como mascotas, empezando por Etiopía y extendiéndonos aquí hace unos 10 años. Muchos cachorros de guepardo son robados de la sabana y luego enviados a Oriente Medio como mascotas. Somalilandia nos contactó para que les ayudáramos, ya que confiscaron a los cachorros. Estaban muriendo como moscas. Nos llegaron desnutridos, enfermos, muy pequeños y vulnerables. Cabe mencionar que los conservacionistas advierten que el comercio ilegal está llevando a la especie hacia la extinción en la región, estimando que solo quedan al menos 600 guepardos en el Cuerno de África. Me parte el corazón que arrebaten a los cachorros de su madre. La mayoría muere. Los guepardos desempeñan un papel fundamental en la salud del ecosistema. Tienen una función que cumplir. No son mascotas, son animales salvajes. Mientras tanto, el Fondo de Conservación del Guepardo trabaja en la rehabilitación de los cachorros, muchos de los cuales llegan con graves problemas de salud, desnutrición y parásitos debido a las terribles condiciones de cautiverio. La posesión de guepardos es ilegal en Somalilandia y las autoridades han intensificado las detenciones, arrestando a los traficantes involucrados en estas operaciones. En los últimos 5 años, hemos arrestado a 18 personas que traficaban con guepardos y logrado rescatar a 27 guepardos. No cabe duda que con ayuda de las autoridades y centros de conservación, se puede ayudar a cientos de especies que son víctimas del tráfico ilegal en todo el mundo. Dos personas fueron acusadas en Nairobi por comerciar hormigas vivas. Un caso que revela nuevas rutas del tráfico ilegal de especies. Es una nota de Lisbeth Campuzano. Un hombre de origen chino
y otro keniano enfrentan cargos ante un tribunal en Nairobi, Kenia, por el presunto tráfico ilegal de hormigas vivas, un delito ambiental que podría generar desequilibrios en los ecosistemas y afectar la biodiversidad. La fiscalía señaló que Sean Kekun y Charles Mwangi fueron arrestados previamente el 10 de marzo tras ser encontrados con la posesión de al menos 1.948 hormigas de jardín, almacenadas en tubos especializados, y 300 hormigas adicionales ocultas en pañuelos. Charles Mwangi enfrenta un cargo separado, después de que se le encontrará con más consignaciones de hormigas vivas el 13 de marzo en la ciudad de Gilgil, una parte del condado de Nakuru en Kenia. El tráfico ilegal de especies de vida silvestre es un delito que se califica como grave, por lo que el director de Fiscalías Públicas se opuso a liberar a Sean Kekun bajo fianza, luego de que su abogado David Lusweti solicitó una audiencia completa para presentar pruebas y comprobar su inocencia. No sabían que era ilegal. Para ellos, saben que esto es algo natural y sabían que esta es una empresa. Ya que han visto el potencial de que pueden vender fuera del país, creen que pueden ganarse la vida con ello. Esa es la razón por la que los involucraron, porque son naturales. Por su parte, la fiscalía señaló que el hombre de origen chino habría entrado a Kenia el 27 de febrero con visa de turista y no cuenta con residencia fija dentro de la nación. Asimismo, sostuvo que su liberación podría poner en peligro las investigaciones en curso, por lo que el tribunal ordenó que ambos acusados permanezcan bajo custodia a la espera de la determinación de alguna fianza. Pequeñas pero esenciales, las hormigas sostienen el equilibrio de los ecosistemas. Su tráfico ilegal no solo amenaza a estas especies, también pone en riesgo a procesos naturales que mantienen vivos bosques y selvas. Frenarlo es proteger el delicado balance de la naturaleza. No se pierda este domingo a las 8 de la noche, 24/7 con Sebastián Maussan. Reportajes especiales con los temas más relevantes. Esta semana en 24/7 exploramos cómo hay consecuencias de la guerra que no aparecen en los titulares. Algunas se miden en mercados globales cuando el petróleo vuelve a dictar el rumbo del mundo. Una guerra que no solo se libra con armas, sino con petróleo. Precios que se disparan, rutas bloqueadas y una dependencia que nadie ha logrado romper. Otras quedan en silencio, en hogares vacíos, las víctimas que casi nadie ve. Miles de mascotas abandonadas en medio del caos, animales que un día tuvieron hogar y al siguiente quedaron a su suerte en ciudades vacías y refugios rebasados. Y hay otras que ni siquiera podemos ver. Están en el aire, en lo que respiramos, residuos invisibles que no terminan con las explosiones, viajan, se transforman y regresan. Una amenaza invisible que no aparece en los mapas de guerra, pero nos llueve, se deposita en la tierra y entra en el cuerpo humano. 3 investigaciones, 3 consecuencias de un mismo problema. Este domingo, en punto de las 8 de la noche, no se pierda 24/7 con Sebastián Maussan, a través de Maussan Televisión. Buena televisión. Científicos lograron superconductividad a temperatura ambiente sin condiciones extremas. Un paso clave hacia nuevas tecnologías energéticas. Es una nota de Edward Müller. Investigadores del Centro de Superconductividad de Texas y del Centro de Física de la Universidad de Houston lograron un avance histórico al alcanzar superconductividad a temperatura ambiente estable, la más alta conseguida sin necesidad de presión extrema desde el descubrimiento de este fenómeno en 1911, un progreso que abre nuevas posibilidades para la tecnología eléctrica y energética. Los superconductores desempeñan un papel fundamental en la ciencia moderna, desde los imanes utilizados en aceleradores de partículas hasta las máquinas de resonancia magnética en medicina. Sin embargo, estos superconductores requieren temperaturas extremadamente bajas para funcionar.
El descubrimiento a temperatura ambiente permitiría un vasto espectro de aplicaciones y nuevas tecnologías. El estudio se centra en comprender mejor cómo los electrones interactúan dentro de ciertos materiales, especialmente en condiciones donde puedan moverse sin perder energía, un fenómeno clave para la superconductividad. Al transmitir electricidad por la red, se pierde cerca del 8%, dijo Paul Ching-Woo Chu, profesor de física y autor principal del estudio. Si pudiéramos ahorrar esa energía, significaría mucho dinero, menos trabajo y también menos daño al medio ambiente. Los superconductores a temperatura ambiente podrían transformar industrias como la generación eléctrica, el transporte y la computación, reduciendo el consumo de energía y las emisiones contaminantes, haciendo los sistemas más eficientes y amigables con el medio ambiente. Este avance teórico abre la puerta a aplicaciones futuras en transporte como vehículos elevados por levitación magnética, trenes de alta velocidad sin fricción y sistemas de transporte más eficientes. Este desarrollo acerca la ciencia a uno de sus objetivos más ambiciosos: crear materiales que conduzcan electricidad sin pérdidas en condiciones cotidianas, abriendo la puerta a una nueva era de tecnología. Una extraña estructura con forma cilíndrica en Marte ha generado debate. El astrofísico Avi Loeb pide investigarla como posible evidencia no natural. Nos lo cuenta Francisco Rubio. El planeta rojo sigue desconcertando a los investigadores. Con cada nuevo vehículo robótico y sonda espacial que se envían a Marte, se descubren nuevas evidencias de que alguna civilización pudo haberlo habitado, cuando su clima era más cálido y el agua corría por toda su superficie. Ahora, se ha divulgado una extraordinaria fotografía de un misterioso objeto brillante y con una perfecta forma cilíndrica. El posible tubo mide unos 20 centímetros de largo y tiene un extremo completamente plano, lo que descarta toda posibilidad de que se trate de un fragmento de roca. Al respecto, el reconocido astrofísico de la Universidad de Harvard, el Dr. Avi Loeb, afirmó que la NASA debe investigarlo e indicó que la agencia espacial debería darle mayor prioridad a este objeto que a las tareas científicas rutinarias que realiza actualmente el vehículo. El cilindro fue fotografiado en 2022 por el rover Curiosity de la NASA en el interior del cráter Gale, cerca del ecuador marciano, sitio que los científicos aseguran que alguna vez estuvo lleno de agua salada, por lo que podría ser una evidencia de la existencia de formas de vida avanzadas que vivieron ahí hace millones de años. También recientemente se divulgó la imagen de una extraña formación rocosa en la misma superficie de Marte, que guarda una gran semejanza con las pirámides egipcias. El investigador de la NASA Keith Laney se encontró inicialmente con la anomalía en 2001, mientras usaba el Mars Global Surveyor de la NASA para escanear el terreno en busca de formaciones inusuales. En ese momento, postuló que el prisma podría ser artificial, declarando que si esto se encontrara en cualquier lugar de la Tierra, seguramente lo estaríamos cavando. El montículo triangular está situado en Valles Marineris, el segundo sistema de cañones más grande del sistema solar. La zona es conocida por sus acantilados y formaciones rocosas en capas. La formación ha sido capturada en 4 ocasiones distintas entre el 2001 y el 2016, y la pirámide siempre mantuvo su geometría simétrica de 3 lados en cada una de las imágenes. Misterios que sin duda indican que en Marte hay mucho más que polvo y roca. Evidencias que sugieren que alguna civilización avanzada pudo desarrollarse hace millones de años. Gracias por acompañarnos. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional. Y recuerde, este domingo a las 9 de la noche, el programa 7, donde trataremos las negociaciones entre México y Estados Unidos sobre el TEMEC. Soy Mauricio Vázquez. Buenas noches y buena suerte. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional.